Muy buenos días, señoras y señores, distinguidos invitados. Damos a ustedes la más cordial bienvenida a este simbólico edificio, antigua sede del Senado de la República, donde seremos partícipes de las mesas de análisis, protección de los derechos humanos en sede jurisdiccional, guía para la labor legislativa. Con motivo del acto inaugural de este evento, nos acompañan en el Presidium el señor presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador doctor Raúl Cervantes Andrade. Asimismo, en representación del señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos acompaña el magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández, consejero de la Judicatura. Expresamos nuestro saludo de bienvenida al señor Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Está con nosotros el señor senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y la senadora Arely Gómez González, presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado mexicano. Y reiteramos a todas y a todos ustedes su distinguida presencia en esto que durante toda la semana será un evento de mesas de análisis sobre protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, guía para la labor legislativa. Damos inicio a este acto inaugural de este evento con las palabras de la senadora Arely Gómez González. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández, consejero de la Judicatura Federal y representante del ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia. Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Invitados, asistentes, medios de comunicación. La reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 colocó a los derechos humanos como eje del Estado mexicano, con principios, obligaciones y deberes para todas las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno. La modificación constitucional fue el primero de varios pasos para la consumación de una cultura jurídica de pleno respeto y garantía de los derechos humanos, fundamental para la realización de un Estado democrático de derecho. A partir de entonces ha habido avances en la materia. Podemos citar la reforma a la Ley General de Víctimas, la nueva Ley de Amparo, la reforma a protección de periodistas, la reforma a la figura del indulto y la reforma al Código de Justicia Militar. En todas ellas fue fundamental la conducción del senador Roberto Gil al frente de la Comisión de Justicia y de la senadora Angélica de la Peña al frente de la Comisión de Derechos Humanos. No obstante, hay muchos retos por delante. Apenas la semana pasada, el rector de la máxima casa de estudios, José Noarro Robles, señalaba que quien sostenga que en la materia no se ha hecho nada, falta la verdad. Quien crea que todo se ha cumplido, comete una irresponsabilidad o vive una fantasía. Existe un gran compromiso de todas las autoridades encargadas del tema de seguir trabajando por los derechos humanos.
En este mismo recinto se presentó hace 2 semanas el diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Y la semana pasada en Palacio Nacional se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, refrendó su compromiso con los derechos humanos, los cuales, dijo, son el centro de todas sus acciones de gobierno. Para la plena vigencia de un cambio de paradigma como el planteado por nuestra Constitución en su artículo 1, se requiere de la coordinación de todas las autoridades y de todos los actores de la sociedad. Se necesita también un gran compromiso y la suma de voluntades políticas. Por ello, celebro la presencia del senador Raúl Cervantes, quien desde la presidencia del Senado ha dado un gran impulso al trabajo legislativo relacionado con la protección de los derechos humanos. Gracias, senador. Estamos convencidos de los beneficios que con un Parlamento abierto tiene para la sociedad. Con transparencia y participación ciudadana, el Senado y el Congreso garantizan de la mano de los ciudadanos la protección de los derechos humanos en la creación de la ley. Aplaudo también la presencia del consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya, que reafirma el compromiso del Poder Judicial de la Federación de proteger los derechos humanos. En ese mismo sentido, la colaboración entre poderes es esencial, al igual que impulsar buenas prácticas como un ejemplo de esfuerzos. Por ello, el día de hoy nos convocan las mesas de análisis tituladas Protección de los Derechos Humanos en Sede Jurisdiccional, Guía para la Labor Legislativa. Como parte de la implementación de la reforma constitucional en la materia y en cumplimiento de sentencias y recomendaciones internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia del ministro Silva Mesa, ha creado una serie de herramientas para promover el respeto de los derechos humanos. Entre estos instrumentos que le merecieron a la Corte un reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas, destaca un buscador jurídico de derechos humanos y 5 protocolos de actuación. Las mesas de análisis que inician el día de hoy y concluyen el viernes responden justamente a los temas de dichos protocolos: niños, niñas y adolescentes, indígenas, género, migrantes y personas con discapacidad. Además, dada su importancia para la recepción de los estándares internacionales, se dedicará una mesa de trabajo exclusiva para el control de convencionalidad. En esta mesa contaremos con la participación de los senadores que presiden las comisiones especializadas en los temas mencionados, expertos y funcionarios de la administración pública, quienes analizarán las cuestiones que deberían plasmarse en nuestra legislación para darle un mayor impulso al respeto de los derechos humanos. Para finalizar las mesas tendremos un taller sobre el uso del buscador jurídico de derechos humanos, herramienta que sistematiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligatoria para el Estado mexicano. Estoy segura que este evento, que se realizará en el transcurso de toda la semana, propiciará profundas reflexiones y que las conclusiones que aquí se viertan trascenderán para quedar plasmadas en nuestra legislación. Ello será un paso de muchos otros hacia el respeto pleno de los derechos humanos. Los funcionarios, especialmente los que tenemos el privilegio de representar a la sociedad, debemos tener un ejercicio constante de rendición de cuentas. Estos foros son un claro ejemplo de cómo caminar hacia una apertura parlamentaria que nos beneficie a todos.
Agradezco la presencia del señor Javier Hernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se ha convertido en un acompañante indispensable en una fructífera e intensa relación de trabajo en las reformas que se han llevado a cabo, que buscan siempre la armonía con los más altos estándares internacionales. Amigas y amigos, no debemos perder de vista que el cambio de la reforma constitucional de 2011 va más allá de una transformación normativa. Se trata de un cambio cultural en todas las estructuras y de quienes formamos parte de la sociedad mexicana, a fin de lograr un respeto pleno de los derechos humanos. Tenemos pendientes, pero estamos trabajando cada día de ellos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Arely Gómez. Escucharemos a continuación al señor Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señor senador presidente de la mesa directiva del Senado de la República, señor magistrado, señoras senadoras, señor senador, amigos, colegas, representantes de los medios aquí presentes. Quiero agradecer la invitación que nos hacen el día de hoy y poder compartir con ustedes no solo elementos relativos al trabajo que va a ocupar esta semana este taller, sino elementos recientes, novedosos, del cierre apenas este viernes de la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el cual se ha aprobado una resolución que específicamente trata y aborda temas que ustedes van a documentar y espero además convertir en propuesta de trabajo. En la resolución propuesta por Ecuador, España e Italia y aprobada el viernes, se llama a la contribución de los parlamentos al trabajo del Consejo de Derechos Humanos y el examen periódico universal. Esta resolución apunta a incluir, invitar y promover el trabajo de la Unión Interparlamentaria Mundial, que ustedes han animado y muchos de ustedes además activamente alientan, para que sea la Unión Interparlamentaria Mundial la que establezca mecanismos de cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de manera que se pueda reportar ante el Consejo en las sesiones regulares y en los ejercicios del examen periódico universal las contribuciones de los parlamentos a la realización de la agenda de recomendaciones que cada país ha recibido. Esta resolución está basada en varios elementos, algunos de los cuales también México ha ya avanzado en el camino de implementar. El primero es la participación e inclusión de delegaciones parlamentarias entre las delegaciones que representan países que van a dar el reporte al examen periódico universal. Como recordarán muchos de ustedes, México tuvo en su delegación a las senadoras aquí presentes y a las diputadas de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia también. La idea es entonces que la respuesta de los estados no se limite estrictamente a los poderes ejecutivos, sino que se amplíe a todos los poderes, incluido el poder judicial en su momento, y que entonces el diálogo interactivo con los estados sea un diálogo de estados y no solo de gobiernos. El segundo elemento de la consideración que llevó a la aprobación de esta resolución es que la relación entre la Unión Interparlamentaria Mundial y las buenas prácticas en la promoción de derechos humanos a nivel universal ha sido ya establecida y dado frutos importantes. De manera que de lo que se trata ahora es de que estas vías de
colaboración, enriquecimiento y mejor discusión de los estándares internacionales y su aplicación a nivel nacional, cuenten con dos canales de contraste. El primero, los parlamentarios asistiendo, acudiendo, promoviendo participación en el examen periódico universal. Y dos, los parlamentarios a través de la Unión Interparlamentaria Mundial promoviendo también esas buenas prácticas y métodos por los cuales cada país ha permitido o incrementado la participación y activismo de sus parlamentarios. Creo que hay entonces en la semana de trabajo que van a tener ustedes por delante algunas líneas adicionales de tareas en las cuales sería ideal que pudieran incluir no solo el trabajo con el buscador de derechos humanos que la Corte ha puesto ya a disposición de todos, sino también con el otro buscador que con la Cancillería y el CIDE nuestra oficina ha puesto ya desde hace 2 años y medio en circulación, que es el www.recomendacionesdh.mx, en el cual justamente ese bagaje de recomendaciones, tanto de los órganos de los tratados como de los procedimientos especiales y particularmente del examen periódico universal, se encuentran ya sistematizados y que llegan casi al número de 1.800 recomendaciones. Debo, para terminar, señalar, como bien lo ha hecho nuestra querida Arely, mi agradecimiento al espacio, señor presidente, sepa usted, el espacio siempre respetuoso, ameno, intelectualmente de mucho reto que ustedes nos han brindado en sus diferentes comisiones, las comisiones de defensa, de justicia, de derechos humanos. Esperamos no haber interrumpido y prolongado demasiado sus debates internos, esperamos haber contribuido en lo que nos toca, pero esperamos sobre todo haber dejado la señal de que el horizonte de herramientas con las cuales ustedes disponen, algunas de las cuales ya en camino a través de prácticas como la que he señalado en el examen periódico universal, se ha abierto y ojalá se pueda seguir enriqueciendo a través de la función de la 62ª legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias al señor representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por sus palabras en el marco de este evento. Escucharemos a continuación al señor senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado mexicano. Muy buenos días tengan todos ustedes, señor presidente del Senado. Muchísimas gracias por su presencia en la inauguración de este evento. Nuestro también agradecimiento al consejero Tafoya en nombre del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Sea usted bienvenido, don Javier Hernández Valencia, representante de México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por supuesto mi agradecimiento y mi reconocimiento a dos senadoras comprometidas con la evolución y el avance de los derechos humanos en nuestro país, a la senadora Arely Gómez González, que tuvo la intención, el propósito, la idea de celebrar este taller, y por supuesto también a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por ese compromiso indeclinable que la caracteriza y en la que hemos coincidido durante esta legislatura para impulsar importantes avances en materia de derechos humanos. Debo destacar que el propósito de este taller es resolver un problema institucional que ha aquejado al sistema jurídico mexicano, que tiene que ver con una falta de comunicación institucionalizada entre la sede jurisdiccional y la sede parlamentaria. Creo que el propósito fundamental de este taller, y resalto que se trata de un taller, es decir, tiene una visión fundamentalmente práctica, una aproximación fundamentalmente práctica a los problemas y los retos que nos plantea la agenda de derechos humanos, sí tiene como propósito pues que el Parlamento se acerque a las definiciones, a las construcciones interpretativas que ha hecho la sede jurisdiccional con el propósito de generar contenidos legislativos para fortalecer la protección de los derechos humanos. Y este es quizá
el mayor aporte de este ejercicio. Vamos a revisar junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial cuáles han sido, dónde están los mayores desafíos en materia de la garantía de los derechos humanos. Y es también importante decir que en esta legislatura el Senado de la República se ha caracterizado por poner en el centro del debate político, en el centro de la confección de soluciones legislativas, la agenda de los derechos humanos. Ya lo decía muy bien la senadora Arely Gómez, durante esta legislatura nos hemos ocupado del tema de protección a periodistas, la Ley General de Víctimas, que es quizá el primer ejercicio legislativo en nuestro país que atiende la protección de quienes han sido agraviados en su patrimonio, en su persona, por algún acto delictivo. El caso del profesor Patistán, que más allá de una solución de justicia, un caso concreto, va a permitir extender la aplicación de la figura del indulto para que se convierta efectivamente en una especie de reconocimiento de inocencia y sobre todo como un mecanismo indirecto, sí, de garantía al debido proceso. No podemos dejar tampoco de mencionar el Código Nacional de Procedimientos Penales, un logro sin lugar a dudas de esta legislatura, que no solamente va a acelerar la implementación del nuevo modelo de justicia penal, sino que ha logrado un equilibrio razonable y responsable entre las garantías de las víctimas, de los acusados y sobre todo las garantías de la sociedad que a través del derecho penal intenta inhibir las agresiones a los derechos humanos. Por el otro lado, también creo que vale la pena mencionar el avance legislativo en materia de fuero militar, una reforma que durante mucho tiempo estuvo en discusión en el Senado de la República y que en esta legislatura ha logrado ya una concreción definitiva, aprobada por unanimidad y sobre todo que ha sido reconocida en cuanto avance por las organizaciones de los derechos humanos, sin soslayar que en efecto tenemos pendientes en la materia. No podemos tampoco dejar de lado, aunque su discusión se haya dado en otro tipo de contexto, el avance en materia de equidad de género en materia político-electoral. Se hizo posible una reforma que garantiza el 50% de las candidaturas a los distintos géneros con el propósito de hacer efectivo el adelanto de las mujeres y una efectiva participación en la vida política. Pero quedan muchos pendientes en nuestro país. Los pendientes están claramente razonados en la agenda que este taller ha planteado, el tema de la infancia, el tema de los indígenas, el tema de los derechos humanos para fortalecer la equidad de género, sobre todo un aspecto que en los últimos días hemos encontrado con particular dolor, que es el caso de los migrantes, de los niños migrantes, que requieren una solución de Estado en el corto plazo, una solución de Estado que no se puede encomendar únicamente al Poder Ejecutivo o dejárselo a los jueces, sino que requiere la concurrencia de todos los poderes públicos, de toda la sociedad, para, insisto, encontrar soluciones eficaces a un drama humano como es el de la migración y específicamente la migración que aqueja a nuestros niños. Y sobre todo también la agenda de discapacidad que está plantada en este taller, que nos va a permitir reconocer cuáles son las necesidades fundamentales, las necesidades básicas de esos grupos vulnerables para encontrar políticas públicas que den una efectiva protección a sus derechos y que también generen unas nuevas condiciones culturales para su efectivo reconocimiento y protección. Y quizá también, sobre todo en la última mesa que se plantea en este taller, decir que el avance en materia de derechos humanos que se sostiene en tres grandes pilares: la incorporación a nuestra Constitución del principio pro persona, la apertura de nuestro sistema jurídico a los tratados internacionales y la conformación de ese nuevo bloque de constitucionalidad que reconoce el patrimonio ético de la humanidad que constituyen los derechos humanos, y las facultades jurisdiccionales de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, implican una transformación cultural de enorme calado sobre los cuales no podemos admitir ningún retroceso. Debemos de este taller derivar un compromiso indeclinable de todas las fuerzas democráticas de que la expansión y la mayor garantía de los derechos humanos debe ser una realidad de progresividad y bajo ninguna circunstancia encontrar algún escollo o alguna oportunidad de retroceso en nuestro país. Felicidades, senadora Arely Gómez, senadora Angélica de la Peña, por este esfuerzo. Será muy productivo para el Senado de la República y estamos seguros desde la Comisión de Justicia que de las conclusiones fundamentales de este taller habremos de encontrar la nueva agenda legislativa de los derechos humanos para esta legislatura. Por su atención, muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor senador Roberto Gil Suárez. Escucharemos a continuación a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al Senado de la República, este maravilloso recinto de Jicotencatl. Señor senador Raúl Cervantes, presidente de la mesa directiva del Senado, señor magistrado José Guadalupe Tafoya, mucho gusto, señor Javier Hernández, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, senadora Arely Gómez, senador Roberto Gil, y efectivamente un saludo muy afectuoso a todas y a todos quienes nos acompañan y que tienen algunos de ustedes una relevancia muy importante en los asuntos que vamos a ver en el transcurso de esta semana. Los talleres que están diseñados a partir de la gran idea que la senadora Arely Gómez construyó, porque eso fue lo que hizo, además con una alianza muy importante con Carlos Pérez, que está aquí con nosotros, que él es el coordinador en Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte, del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que tiene sin lugar a dudas una gran relevancia porque, siguiendo la dinámica de las intervenciones de mis colegas, por supuesto que constituye para nosotros en el Senado de la República seguir revisando todo el marco jurídico que es necesario que se transforme a consecuencia de dos reformas estructurales que han sido un parteaguas en nuestro marco jurídico mexicano. La de 2008 en materia penal y, por supuesto, la de 2011 en materia de derechos humanos. México no es el mismo a partir de estas dos grandes reformas, cuyo proceso todavía está en construcción. Si bien es cierto, la materia penal goza de una vacatio legis ya a punto de concluir. Esto no quiere decir que no se haya venido trabajando desde que fue publicada. Y por supuesto, en el caso de la reforma en materia de derechos humanos, claro que entra en vigor prácticamente el otro día y con definición muy clara, con mandatos muy claros respecto de cuáles leyes reglamentarias teníamos que diseñar desde el Congreso de la Unión para poder ser congruentes con estas reformas. Seguimos en falta todavía con la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional y la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. No quiere decir que, así como heredamos de la legislatura pasada estos pendientes, no quiere decir que desde que llegamos al Senado de la República no nos hayamos puesto a trabajar en estas dos leyes reglamentarias. Construirlas, permítanme que siga reiterando este concepto, ha sido muy interesante, porque nos ha permitido escuchar a las distintas organizaciones, por supuesto las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, porque ha sido muy particularmente escrupulosa en coadyuvar, escrupulosa no se oye mal, en coadyuvar, en puntualizar, en aportar todos los insumos que tienen sus distintos integrantes encabezados por Javier, para que efectivamente México pueda cumplir de manera correcta con las distintas recomendaciones que se nos han hecho al Estado parte. Por supuesto que van casi anticipándonos
a las propias recomendaciones que distintos países le hicieron a México en el mecanismo de examen periódico universal de octubre pasado. Va exactamente en la misma dinámica, es decir, en señalar cómo México tiene que ir poco a poco concretando los acuerdos que permitan la participación del Poder Legislativo, que junto con el Poder Ejecutivo y por supuesto ahora de mayor relevancia el Poder Judicial, podamos aspirar a lo que me parece es muy importante destacar y que mencionó el señor rector la semana pasada, rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, cuando se presentó el programa en materia de derechos humanos 2014-2018 por la Presidencia de la República. Él en su intervención decía: tenemos derecho a aspirar a la utopía. Efectivamente, es construir la utopía, algo que todavía no es. Eso es la utopía, no el idealismo que no se puede alcanzar, sino lo que distinguimos como algo por el que tenemos que trabajar para hacerlo realidad. Esa es la persecución de la utopía. Y me parece que su intervención, en el marco de todas las participaciones la semana pasada, fue de una gran relevancia. Por eso es importantísimo que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación se distinga en esta congruencia que ha sido identificada y galardonada por Naciones Unidas por su trabajo en materia de derechos humanos, pues ahora concretar los diversos protocolos que van a ser materia de los talleres durante esta semana. Me parece de una gran trascendencia también los que tienen programados y que esperemos pronto podamos tenerlos para que puedan seguir trabajando en la orientación de cómo tienen que trabajar los distintos integrantes del Poder Judicial a nivel federal y en las entidades federativas. De manera particular, yo estoy esperando el que tiene que ver con la diversidad sexual. Me parece que eso es muy importante, o el que tiene que ver con la tortura. Entonces, yo creo que cuando tengamos integrado toda esta gama de protocolos, como los tienen planificado, por supuesto que vamos a incidir hacia ese camino de la construcción, de la persecución de la utopía. No tengan ustedes dudas de que en el Senado de la República sabemos lo que tenemos que hacer y siempre, como les consta a muchos de ustedes, tenemos las puertas abiertas para escucharles en todas sus propuestas. Por eso tuvimos que detener la votación de la ley reglamentaria del 29 constitucional, por un señalamiento expreso de distintas organizaciones que tenían dudas, que querían hacer algunas observaciones, más allá de si son viables o no, más allá si ya estaban configuradas en la propia iniciativa, más allá de cualquier cosa, nosotros estábamos obligados a hacer un pequeño impas para escucharles. Y ese es el cometido que ustedes van a encontrar en cada una de las acciones que hoy están distinguidas en el trabajo que van a realizar durante esta semana. No entro en detalle de cada uno de los protocolos que vamos a discutir, que van a discutir, porque es una materia que va a seguir después de este evento de inauguración. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado y, por supuesto, seguimos trabajando para que cumplamos con nuestra responsabilidad republicana y sobre todo para garantizar construir una nueva sociedad en nuestro país, una sociedad en donde las personas desde que nacen sus derechos efectivamente puedan garantizarse en su pleno ejercicio como derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos ahora a escuchar a quien en este acto representa al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene la palabra el señor magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández, consejero de la Judicatura.
Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Senadora Arely Gómez González, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Maestro Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Señores y señoras, compañeros y amigos todos, con la honrosa representación del ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, me es particularmente grato participar en este acto inaugural. A esta fecha, al interior del Poder Judicial de la Federación, hemos dejado atrás la etapa de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos para entrar de lleno, a partir de la declaración de inicio de la 10ª época jurisprudencial, a la etapa de la normalización de la nueva realidad constitucional. La reforma en materia de derechos humanos no puede entenderse como un fenómeno histórico aislado, sino como parte de un suceso histórico de dimensiones constitucionales mayores, pues el cambio a nuestra ley fundamental vino acompañado de la modificación al régimen constitucional del juicio de amparo y de un nuevo sistema de justicia penal, que el Poder Judicial de la Federación deberá implementar de lleno dentro de un par de años, para cumplir con ello, con el mandato dado por el Poder Reformador de la Constitución. Este nuevo panorama, orientado por las nuevas obligaciones establecidas para las y los juzgadores del país en materia de control de la convencionalidad, instaurado entre nosotros por las resoluciones alcanzadas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, requiere de un gran acompañamiento administrativo y técnico con el fin de que la Judicatura pueda cumplir con debida diligencia sus nuevas obligaciones. A partir de las instrucciones giradas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, apoyadas por las señoras ministras y por los señores ministros al interior del más alto tribunal del país, se han venido tomando una serie de medidas y elaborando diversas herramientas e instrumentos para apoyar a todos los juzgadores mexicanos en el desahogo de su responsabilidad constitucional como defensores de los derechos humanos de todos.
En este sentido, se ha creado por primera vez un área encargada de coordinar los esfuerzos institucionales en materia de derechos humanos en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bajo el mando directo del ministro presidente, y se ha venido elaborando una serie de protocolos de actuación que, respetando la autonomía y la independencia judicial, proporcionen a cada juzgador información precisa, objetiva y útil en asuntos que involucren a personas en especial estado de vulnerabilidad. El esfuerzo realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido bien recibido, no solo por la Judicatura Federal, sino también por los impartidores de justicia nacionales e internacionales. Apenas hace 3 meses, esta iniciativa mexicana fue replicada en el seno de la Cumbre Iberoamericana de Justicia al ser aprobado por las Cortes, por los tribunales supremos y por los consejos de la judicatura que la integran, el Protocolo Iberoamericano de Actuación, proyecto coordinado por el Máximo Tribunal de México a partir de la experiencia nacional ganada en la elaboración de protocolos nacionales. Es preciso recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaboró el ya citado por quienes me antecedieron, el buscador jurídico de derechos humanos, que permite hoy a cualquier interesado que cuente con servicio de Internet, sin costo alguno, tener acceso a toda la jurisprudencia producida por este Tribunal Regional desde 1979 a la fecha, así como la emitida por el Poder Judicial de la Federación durante la 10ª época en materia de derechos humanos. Pronto a esta información se sumará la proporcionada por otros países como Perú y Colombia, y la que ha propuesto la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México. Tomando en cuenta que el 3 de septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia determinó que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana puede ser vinculante para los tribunales mexicanos, el buscador jurídico de derechos humanos adquiere una notable importancia como herramienta de consulta, de aprendizaje y de orientación. Señoras y señores, el Poder Judicial de la Federación tomó muy en serio la responsabilidad de hacer valer el texto constitucional vigente desde junio del 2011 en materia de derechos humanos. El trabajo realizado en apoyo a la labor sustantiva jurisdiccional empieza a rendir frutos, no solo en reconocimientos nacionales e internacionales, como el prestigioso premio en materia de derechos humanos que la ONU otorgó a la Corte en diciembre pasado, sino también en sentencias, en criterios concretos que empiezan a dar contenido a nuestro futuro jurisprudencial.
En los últimos 3 años, y en virtud de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de amparo, los tribunales de la Federación han venido emitiendo criterios cada vez más ajustados al nuevo paradigma constitucional que exige a todas las autoridades poner en el centro de su actuación la máxima protección a los derechos de las personas y la reparación integral a sus violaciones. En este sentido, el señor ministro presidente reitera por conducto mío la disposición permanente del Poder Judicial de la Federación para colaborar con los otros poderes, con las instituciones del Estado, con la sociedad civil, en el cumplimiento absoluto del mandato constitucional dirigido a consolidar el Estado democrático y de derecho y el respeto a los derechos humanos en México, compartiendo las experiencias y el aprendizaje institucional ganado a lo largo de 3 años de implementación de la reforma constitucional del 2011. En el Poder Judicial de la Federación estamos convencidos de que con base en el más escrupuloso respeto a la división de poderes y al marco de las competencias asignadas constitucionalmente, las instituciones del Estado deben siempre colaborar con el fin de lograr consolidar a la nuestra como la sociedad de derechos a la que todos aspiramos. Estamos seguros que los trabajos que hoy inician son una clara muestra de esa disposición transformativa en beneficio de todos los integrantes de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias al señor magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández por su participación en el marco de este evento inaugural de este foro. A continuación, y para dirigirnos un mensaje e inaugurar formalmente las actividades de estas mesas de análisis, protección de los derechos humanos en sede jurisdiccional, guía para la labor legislativa, escuchemos al señor presidente del Senado mexicano, senador doctor Raúl Cervantes Andrade. Gracias, buenos días a todas y a todos, sean bienvenidos al Senado de la República, distinguidos miembros del Presidio, sean bienvenidos. Felicito muy en especial a la senadora Arely Gómez por este motivo de generar reflexión en el Senado de la República y evidentemente a los presidentes de las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. Mis compañeros senadores saben mi proclividad de hablar de la Constitución, de significar lo que se dio en el 2011, pero el enorme reto que tenemos como sociedad para alcanzar un verdadero Estado de Derecho, una democracia constitucional y una sociedad de derechos. El análisis siempre tiene que empezar de cómo se construyó la reforma de derechos humanos y lo que significa un Estado democrático. ¿Qué papel jugó para esta construcción el poder renovador de la Constitución? ¿Cómo se correspondió por parte del Ejecutivo Federal en sus políticas públicas en la implementación de esta reforma? Y la enorme aportación que ha hecho el Poder Judicial de la Federación en las diversas interpretaciones y llevar al mandato de la Constitución en una realidad. Nosotros, hoy, iniciamos estas mesas de análisis sobre protección de derechos humanos en sede jurisdiccional. ¿Para qué? Para generar una guía para la elaboración legislativa, para la labor legislativa. ¿Qué significa esto?
Si hacemos la reflexión de lo que han hecho otros poderes, el Poder Ejecutivo hace unos días presentó, en términos del sistema de planeación democrática constitucional, el Plan para los Derechos Humanos 2014-2018. El Poder Judicial hizo reflexiones concretas sobre interpretaciones de normas anteriores al 2011, cómo se interpretaban estos 4 principios y el sistema de convencionalidad, el sistema de interpretación conforme, el sistema de convencionalidad, el control difuso, a casos concretos que nos dieron luz. Como por ejemplo, cuáles son las etapas del debido proceso, o cómo es hoy el método de prueba en relación al sistema de máxima protección a la persona, o qué significaba el principio de inocencia. Podríamos describir todas y cada una de las etapas en los últimos años de lo que significó esa interpretación. Generar un protocolo genérico para que los organismos de la sociedad, los grupos más vulnerables de la misma, como los indígenas, la equidad de género, los niños, los adolescentes, el tema de la migración, se le diera cumplimiento. Desdobló en protocolos específicos para que en cada una de las materias se tuviera en sede jurisdiccional una mejor forma de resolver la administración de justicia en relación a las personas y en el caso concreto de estos grupos vulnerables. El Senado de la República ha sido un Senado, una legislatura en la que yo siempre he denominado pro persona, porque ha generado realmente en la construcción de las leyes a la persona en el centro, y la dictaminación, la construcción y la discusión de las últimas reformas siempre han visto en que los mexicanos y las mexicanas tengan plenas libertades. Pero nadie podríamos estar conforme con lo que ha pasado. Es evidente que es un cambio de paradigma y una forma de entender a la sociedad mexicana y una forma de ejercer el derecho en las diversas formas en las que tiene el Estado mexicano permitido a los abogados. Pero el enorme reto que hoy veo en estas mesas y que celebro mucho es esta colaboración entre 2 poderes, esta colaboración que se ha dado también con el Ejecutivo sobre generar nuestro propio protocolo como poder legislativo. Nosotros tenemos que hacer una reflexión de lo que significó sede legislativa y lo que ha significado sede jurisdiccional. En los instrumentos internacionales se habla de manera importante el llevar a los mejores estándares de conceptos de derechos humanos para el ejercicio de la función. No es tema menor. Se habla de una manera muy importante en el caso de la sede jurisdiccional, el que se esté en contacto, que se propicie el contacto con las partes en el juicio para conocer sus mejores características y máxime en temas como indígenas, migratorios, adolescentes, niños, niñas, equidad de género. Conocer perfectamente sus circunstancias para la mejor administración de justicia. El Parlamento ha generado un sistema de Parlamento abierto. Hay un contacto con la sociedad, con estos grupos vulnerables y con estas voces de la sociedad para escuchar y entender de mejor manera la creación de la norma en relación específico al que vive esta discriminación. Promover, decían en sede jurisdiccional, promover mejores grupos multidisciplinarios para el ejercicio de la administración de justicia. El Poder Legislativo tenemos el reto y lo estamos haciendo no solo en los representantes, senadoras y senadores, no solo en la adjetividad de la distribución de las comisiones, sino en la creación de mejores funcionarios dentro del Senado de la República con respecto al conocimiento multidisciplinario que significan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son transversales. Y sobre ese camino hemos generado un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos generado convenios con la Universidad Autónoma de México y seguimos en el camino de generar grupos multidisciplinarios en el profundo conocimiento de los derechos humanos. También es cierto que el Poder Judicial ha generado un protocolo de progresividad sobre la capacitación técnica de su personal en lo que significa derechos humanos y en el acceso
y los servicios adecuados que presta ese poder. Hoy el Senado de la República, a través del convenio del Parlamento Abierto, no ve una sociedad y menos un Senado creando un marco jurídico sin ver siempre mejorar el marco actual y llevarlo a mejores estadios en términos de derechos humanos. El Poder Judicial en sede jurisdiccional se le mandata por instrumentos internacionales y él ha construido es manejar estadística sobre lo que se ha efectuado bien y lo que falta por hacer. El Senado de la República, por su naturaleza de un órgano político, la sede del federalismo mexicano, ha interpretado en la discusión de todas y cada una de las reformas, en las facultades constitucionales de vigilancia en la ejecución de las políticas públicas en relación a los derechos humanos, en generar senadoras y senadores todos los días luchadores sociales en relación a la protección de los derechos humanos. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en estas mesas sobre la reflexión? Generar un protocolo de la construcción de un dictamen por materia que siempre tenga un capítulo de racionalidad constitucional, de por qué se cree, se está pensando y se busca esa norma en cumplimiento de los 4 principios constitucionales de los derechos humanos, interpretando en primera fase los sistemas de convencionalidad, el bloque conforme de la Constitución y la evolución de lo mismo para generar progresividad en la concreción de la norma. Hemos y seguimos evolucionando sobre una democracia participativa, una democracia funcional, pero aspiramos sin duda a lograrla siempre una democracia constitucional. Les deseo mucho éxito en estas mesas de análisis y hoy lunes a las 10:56 de la mañana. Gracias por ponerse de pie. Declaro inaugurados los trabajos de las mesas de análisis sobre la protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, guía para la labor legislativa. Que sean un éxito y que siempre sea la responsabilidad del Senado proteger por los mexicanos y las mexicanas. Sean bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, señor senador, doctor Raúl Cervantes Andrade. Y con este mensaje del señor presidente de la mesa directiva del Senado, y agradeciendo la presencia de quienes le acompañaron en el presidium, se ha inaugurado este evento. Quisiéramos pedirles a ustedes permanecer en este lugar para en unos momentos más desarrollar la mesa. Y bueno, de esta manera ha quedado